Estamos estudiando Tomer Dvoira, que es un clásico del judaísmo, del Ramak, Rav Moshe Cordovero, que vivió en Tzfas, en el norte de la tierra de Israel, aproximadamente año 1520. En el capítulo 1, el Ramak explicó cómo Dios se comporta con su creación de acuerdo a cada uno de sus 13 atributos de misericordia. Y a su vez, cómo el ser humano puede emular a Dios comportándose exactamente de la misma manera con cada uno de esos 13 atributos de misericordia. Así como Dios se comporta, el ser humano se comporta y lo emula a él. A partir del capítulo 2 hasta el final del libro, el Ramak nos va a explicar cómo emular a Dios de acuerdo a otra cuenta, por así decir. Antes estábamos hablando de 13 atributos de misericordia. Ahora vamos a comenzar a hablar de 10 sefirot. ¿Qué significa una sefirá? No hay una traducción perfecta, digamos, adecuada para sefirá. La gente traduce en general sefira como esfera, pero esfera da la idea de una bola en algún lugar en el aire volando. Y sabemos muy bien que todos los mekubalim, los cabalistas, explican que ninguno de los nombres traídos en Kabbalah, en la mística judía, para hablar de alguna cuestión en particular, físicamente hablando son así. No hay esferas por ningún lado, no hay bolas por ningún lado de ninguna manera, sino que son expresiones divinas. Y a pesar de que la palabra sefirá no está directamente relacionada a la palabra, digamos, expresión, a la idea de una expresión, pero esto es lo que significa. Es una expresión divina de forma de bondadoso, de forma de poderoso, en forma de humilde, en forma de victoria, rey, y así sucesivamente. Nuestros sabios explican que hay 10 sefirot, hay 10 expresiones divinas, que a su vez se subdividen en 3 intelectuales y 7 emocionales. Hay diferentes maneras de enumerar estas sefirot, estas expresiones divinas. Nosotros, por supuesto, vamos a usar la que usa el Ramak en este libro. De vuelta, hay otras. En este caso, en el capítulo 2, que es el comienzo, digamos, de la segunda parte del libro, en donde se expresa cómo Dios se comporta de acuerdo a sus expresiones con el mundo, y como nosotros como seres humanos podemos emular a Dios de acuerdo a esas 10 expresiones con el resto de las personas a nuestro alrededor, con nuestros prójimos, a partir del segundo capítulo hasta el final del libro, el Ramak va a explicar estas 10 sefirot. Pero de vuelta, no vamos a estudiar Kabbalah, mística judía, y qué significa la sefira de Chochmei, Binah, qué sé yo, de todas las cosas. Alguna que otra idea vamos a desarrollar para poder entender el texto de Ramak. Pero el objetivo acá es cómo emulamos a Dios para comportarnos como Él se comporta con su creación, nosotros con nuestros prójimos. La primera de las 10 sefirot, que el Ramak explica, de vuelta hay otras formas de contarlas, es Keser. Keser, algunos dicen Keter, significa corona, que está por arriba de una cabeza. Una de las ideas de Kabbalah, pero como ya dije anteriormente, nunca hay que tomar esto en forma física, sino que es una representación para entender algo espiritual, es ordenar la sefirot como si fuese una persona, con la forma de un cuerpo. Entonces tenés la corona que está arriba de la cabeza, tenés la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas, que representan diferentes niveles de sefirot, como vamos a estudiar Dios mediante más adelante. Ahora bien, de vuelta, lo primero es lo que está por arriba de la cabeza, la corona, Keser. Bien, en Kabbalah se explica que en Keser propiamente dicho hay 2 niveles. Hay un nivel que se llama Atik Yoimin, significa literalmente el anciano de días, según la visión de Daniel, que lo vio a Dios como un anciano de días, Atik Yoimin, de ahí sale la expresión, o significa Ne'etak, removido y apartado totalmente, desvinculado, digamos, de la creación, de manera tal que la creación no lo afecta a Dios. Esto es Atik Yoimin. Y después está Arich Ampin. Arich Ampin, la traducción literal es caras largas. Esto es lo que quiere decir. ¿Por qué es así? ¿Qué significa? No importa. Pero es una expresión divina de cómo Dios observa la creación y cómo Dios dirige a la creación, como vamos a estudiar. Vamos al capítulo 2, vamos a comenzar con el texto, Dios mediante, se va a entender. Además, después del capítulo 1, donde se explicaron los 13 atributos de misericordia, además, para que la persona se parezca a su creador en el secreto de la cualidad de Keser, corona, la persona tiene que tener varias actividades, que son la forma principal en que Dios dirige su mundo, la principal dirección con la cual Dios dirige su mundo. La primera, el Ramak va a enumerar una serie de cuestiones que podemos observar, actividades, así lo llamó el Ramak, actividades que podemos observar de cómo Dios dirige el mundo con esta cualidad de Keser, esta expresión de Keser. La primera cuestión, que incluye todo lo demás, es la humildad, anava en hebreo, por cuanto la humildad depende de Keser.
El concepto de ser humilde depende de Keser. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué depende de la corona ser humilde? El Ramak explica en forma muy interesante. Keser es una cualidad divina, una expresión divina que está por encima de todas las demás expresiones divinas, así como la corona está por arriba de la cabeza. Y sin embargo, no se eleva ni se enorgullece, digamos, arrogantemente, soberbiamente por sobre las otras cualidades, sino que todo lo contrario, desciende Keser para observar lo que pasa aquí abajo siempre. Como yo dije anteriormente, hay dos cualidades en la misma expresión de Keser, hay dos cualidades. Atik Yoimin es como por así decir la esencia de Dios, o como si dijésemos Keser mirando para arriba, donde no mira para abajo. No hay relación directa con el mundo material, ni con el mundo espiritual tampoco. Pero por el otro lado, Ari Hampin, que esto es de lo que está hablando acá, el Ramak en mi humilde opinión, Ari Hampin tiene relación con lo que está por arriba de Ari Hampin, que es Atik Yoimin. No importa si los nombres no se entienden, porque no hacen a la esencia de lo que está enseñando el Ramak. Esta cualidad de Ari Hampin es la interfaz entre la esencia de Dios y el resto de las criaturas. Entonces, para dirigir y relacionarse con las criaturas, evidentemente tiene que mirar, por así decir, hacia las criaturas. Acá no estamos hablando ni de ojos, ni de cabeza, ni de cuerpo, ni nada por el estilo. Todas las palabras que estamos utilizando son ejemplos de nuestra vida material para entender algo totalmente espiritual. Por ejemplo, ser consciente de algo puede ser que lo expresemos en forma de mirar esa cosa. Pero no es que Dios mire o no mire porque no tiene ojos, no tiene cuerpo, no tiene forma, etc. Sino que Dios presta atención a una determinada cosa, decimos que mira esa cosa. Ahora bien, de vuelta, ¿por qué decimos que la humildad está directamente relacionada con Keser? Y que en mi humilde opinión es este nivel intermedio que se llama Arich Ampin, caras largas. ¿Por qué está de vuelta la humildad relacionada a Keser? Porque la humildad, Keser, no mira para arriba, a pesar de que está arriba de todo, la corona por sobre todo el resto de las cualidades, de la cabeza para abajo, pero mira para abajo. Mira para abajo. Y esto por dos razones. La razón número uno es porque está avergonzada de observar a su causa, a aquello que está por encima de ella. Me da vergüenza. Si yo tengo que ir a dar una clase en algún lugar, etcétera, y tengo que estar junto, compartir el espacio junto con una persona que yo soy consciente que sabe un montón más que yo, que lo voy a mirar a la cara y voy a dar la clase, me da vergüenza. Si sabe lo que estoy diciendo, sabe dónde me estoy equivocando, a pesar de que nadie se dio cuenta, él sí se dio cuenta. Me da vergüenza mirarlo. Está por encima espiritualmente hablando que yo, entonces no lo miro, no lo observo. Esto es lo que pasa con este nivel de Keser. Keser tiene vergüenza de mirar para arriba, a Dios, a la esencia de Dios. Sino que es todo al revés. Al revés. Dios, que es el emanador por excelencia, observa a este nivel de Keser en forma constante para hacer el bien con él, para darle bondad, para proyectarle bondad. Y este nivel de Keser está constantemente observando al mundo inferior, digamos, mirando para abajo. De la misma manera, el ser humano tiene que avergonzarse de observar para arriba, o sea, no tiene que ser arrogante ni soberbio, sino que siempre tiene que observar para abajo. De hecho, en el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía, está escrito este concepto, que uno debe caminar mirando para abajo. Esto no quiere decir que debe golpearse contra las cosas. Es un Hosit Shoit, es un tonto, es un piadoso porque mira para abajo, etcétera, pero es un tonto, se golpea y sangra por todos lados. Porque se golpeó acá, se golpeó allá, no miré. Este no es el punto. El punto es, uno tiene que siempre tener la vista un poco para abajo, para no enorgullecerse, para no ser soberbio por sobre las demás personas. Nunca, jamás hay que pensar, yo estoy por encima de él. Nunca, jamás. Y uno tiene que reducirse a sí mismo tanto cuanto uno pueda. Y aquí, entonces, esta cualidad de la anava, de la humildad, depende, en general, de la cabeza. Porque la persona no se enorgullece sino elevando su cabeza, como quien camina mirando para arriba y mirando a los demás hacia abajo. Una persona humilde baja su cabeza hacia abajo. Esta es la primera razón por la cual vinculamos la humildad con el concepto de la vergüenza, con el concepto de Keser, la corona. No mira para arriba, mira para abajo. La segunda razón es que no hay quien tenga más paciencia y sea más humilde que nuestro Creador en su expresión, en esta cualidad de Keser, como Dios se expresa con Keser. ¿Por qué?
Porque Keser es este nivel de corona, es la misericordia absoluta. Tachlis Rahamim, la misericordia total. Y no entra frente a él ningún tipo de defecto, ningún tipo de pecado, ningún juicio, nada que impida supervisar y dar constantemente. En Kabbalah se explica que en Keser no existe din, no existe justicia en términos de severidad, evitar, todo lo contrario, es todo rahamim, es todo entregar, todo dar. Que Bekitsur, muy en resumen, el concepto de rahamim, misericordia, es un paso intermedio entre Gesed, que es bondad, y Gvura, que es retener. Gesed significa te doy sin límite. Gvura, severidad, significa retengo sin límite. Y solamente si te lo mereces, te voy a dar. Gesed, incluso si no te lo mereces, te doy. Bondad es bondad, toma. Dar y dar. Incluso cuando hace daño. No importa, yo doy. Una persona grita en el 10º piso que se quiere tirar por la ventana. Y yo, que soy un tipo bueno, ¿qué hago? Voy y lo empujo. Es un tonto. Pero ese es Gesed. Es el concepto de Gesed. Bondad. Dar y dar. Vos querés eso, yo te lo doy. Aunque te haga daño. Gvura es todo lo contrario. Si te lo mereces, te lo doy. No te lo mereces, nada. Ni un centavo vas a tener. Y pero un poco, me esforcé. No me importa. No te voy a dar. Gvura, din, justicia seca. Rahamim, misericordia, es el intermedio. ¿Qué significa misericordia? No te lo mereces, por tal o cual razón, pero te voy a dar igual, y le das. Entonces es una combinación entre el dar absoluto, porque en la práctica se está dando, pero también se está mencionando, no te lo mereces. Y esto no es para generar en el otro el sentimiento negativo de que, ¡ay, yo no me merezco esto o aquello! Sino para que el otro se concientice de que hay una bondad absoluta, una misericordia total, y que tiene que mejorar. Porque si no, al fin y al cabo, cada uno hace lo que se le canta. Total, Dios da y siempre da. Y no importa lo que hagas, te va a dar igual. Por lo menos te menciono. No te lo mereces, pero te lo doy igual. Keser, este nivel que se llama corona, es Tachlis Rahamim, en las palabras de Ramak. Es la misericordia absoluta. Misericordia, no necesariamente bondad, como ya expliqué anteriormente. Misericordia. Así la persona tiene que comportarse, que no pueda haber ninguna causa en el mundo que le impida hacer el bien, ningún pecado, ninguna acción que los demás puedan hacer que no es como corresponde. Nada debe entrar frente a ti, no importa lo que el otro hace, lo que el otro no hace. No hay nada que impida que hagas el bien a otra persona que lo necesita. En todo momento y en toda situación, no hay nada que lo pueda impedir. Y así como Dios, esta es una expresión talmúdica, está sentado alimentando desde los cuernos del Re'eim, que es una especie de alce de las montañas, etcétera, muy grande, un animal muy grande, de los cuernos del Re'eim hasta los huevitos de los piojos. Dios alimenta absolutamente todo y no desprecia ninguna criatura, porque si Dios despreciase a alguna criatura porque es muy baja o porque no se lo merece, etcétera, esa criatura no existiría ni por un instante. En el momento que Dios dice basta, no vas más, entonces no existe más esa cosa. Pero no es así, sino que Dios supervisa y da su misericordia por sobre todos. De la misma manera la persona tiene que hacer el bien con todos y no despreciar ninguna criatura frente a él, incluso la criatura más kalla shebekala, la más básica de las básicas, la más simple de las más simples, como quien diría, la peor de las peores. Incluso en ese caso tiene que ser muy importante a tus ojos. Y uno tiene que prestar atención sobre esta criatura también y hacer el bien a toda aquella criatura que necesite tu bondad. Y esta es una cualidad que depende directamente de la cabeza, de Keser, de la corona, como explicamos en general anteriormente. Entonces, Ramak explicó dos razones por las cuales la humildad depende de Keser. Razón número uno es porque Keser está constantemente mirando para abajo, a ver qué necesita la creación, por así decir. Recibe la bondad de Dios y la transmite hacia abajo y no se anima, tiene vergüenza de mirar para arriba, de mirar a Dios, entre comillas, a la cara, entre comillas. Y la segunda razón es porque es todo misericordia. Y la misericordia está directamente relacionada con la humildad, en donde yo no retengo para mí nada. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Yo doy, necesitas, toma, acá está. Estas son las dos razones que trae Ramak, por la cual la humildad, que es una cualidad, en las palabras de Ramak, que incluye todas las otras cualidades, y por eso la primera que él describe, depende de Keser
de la corona depende de la cabeza, por así decir, la parte superior y la expresión superior divina.